No estamos aquí para que la gente se sonría con nosotros. ¡Ay, qué lindo! No, hermanos, no importa que la gente no se sonría con nosotros. Estamos aquí para predicar el evangelio del arrepentimiento, para predicar que Cristo viene, para predicar la santidad, para predicar la justicia de Dios. Pero eso nos puede llevar a la cárcel, pastor. Pastores, eso nos puede llevar a la cárcel. No va a tardar mucho tiempo en que la ley nos obligue a casar matrimonios de mujer con mujer, hombre con hombre. Ya viene ese tiempo. ¿Y usted qué va a hacer? Pastor, ¿usted va a casar a dos muchachos? ¿Usted va a hacer? ¿Y usted? ¿Usted? ¿Ustedes casarían a una pareja de una muchacha con una muchacha? ¿Un hombre con otro hombre? Pues espera a la cárcel entonces. A menos que ya quieran entregar la credencial. Y en ese tiempo, hermanos, por hacer la justicia de Dios nos va a costar la cárcel. Se los estoy anticipando, mes de octubre del año 2016. Se los estoy anticipando. Viene ese tiempo, hermanos, en el que tenemos que proclamar la sana doctrina al precio que sea. Alabe el nombre de Cristo, al precio que sea. Nos digan ignorantes, neófitos, retrógradas, no importa, amados hermanos. Y eso llevó a Jeremías al calabozo. Sufrió escarnio, porque vivía en tiempos previos a la tribulación. Sufrió ofensas humillantes, ofensivas. Lo hirieron, lo ofendieron hasta lo más profundo. Sus amigos lo abandonaron. Estaba solo, hermano, absolutamente. Hay un personaje en la historia llamado Arnaldo de Brescia, por ahí del siglo XI, en la etapa medieval. En esa Italia del siglo XI se levanta un predicador radical llamado Arnaldo de Brescia. Él se convirtió en mártir por ser anticlerical, por confrontar los excesos y la inmoralidad dentro de la iglesia de su época. Federico Barbarroja, el emperador alemán, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que unía Italia y Alemania, lo entregó al Papa. Lo fue persiguiendo y persiguiendo por todo su imperio, porque él se plantaba en las plazas a predicar a Jesucristo, la sana doctrina, y su sello era siempre un mensaje anticlerical y denunciante sobre la inmoralidad de la iglesia tradicional y los excesos de los ministros y de los clérigos de su época. Así que Barbarroja lo atrapa y lo entrega, hermanos, al Papa Inocencio. Lo procesan, le elaboran precisamente, hermanos, un juicio religioso, un auto de fe, ¿sí? Y lo quemaron en la hoguera. Mientras Arnaldo de Brescia está siendo incinerado, quemado por las llamas, era su infierno de él, ¿verdad? Él estaba glorificando a Jesucristo. Hasta el último suspiro se estaba volviendo cenizas, pero hasta su última ceniza gritó que Jesucristo era su Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, Jesús es nuestro Dios! Aunque estés convirtiéndote en cenizas en medio del fuego de la prueba, proclama que Jesús es tu Señor. Y esa es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe, esa es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe, lo que va a vencer al mundo no es el dinero, no es la fama, no es ninguna otra cosa, ni si eres alto, rubio o doctor en economía o en teología, en nada. Lo que va a vencer al mundo es tu fe. Tu fe. Amén. Aleluya. Y aun cuando todos pensaban que se habían ya deshecho de Arnaldo de Brescia, el predicador incómodo del siglo XI, hermano amado, cuando recogen sus cenizas, ordenaron que se regaran por los ríos que estaban ahí alrededor. Y ahí tiraron las cenizas, creyendo que ahí se iba la memoria de este tremendo predicador. Pero qué grave error, hermanos, cuando ellos pensaron así. Porque Arnaldo de Brescia dejó un legado poderoso, porque era muy amado por el pueblo.
ya que su predicación era consecuente a su estilo de vida. Ninguno como él en su época. Nadie predicaba como él, porque nadie vivía como él. Él vivía lo que predicaba. Gloria a Dios, aleluya. Y ganó muchos simpatizantes y conectaron con él, y se levantó el movimiento que antecedió a la Reforma Protestante. Somos llamados a morir, a ser incinerados, a convertirnos en cenizas, pero somos llamados a que nuestro testimonio no muera nunca. Somos llamados a dejar un legado, amados hermanos. Aleluya, no se le olvide eso. Usted como padre, como abuelo, usted como esposo, como esposa, es llamado a dejar un testimonio, un legado para siempre a la vida de sus hijos, de sus nietos, sus bisnietos, tataranietos. Recuerden al abuelo José Luis Cepeda, al abuelo Miguel Ángel Lagos, al abuelo Samuel Gálvez, al abuelo, ¿cómo se llama usted? Al abuelo, ¿verdad? Hay alguien que le digan el abuelo aquí, pues al abuelo, ¿eh? Que lo recuerden. A la abuelita Anaí, a la abuelita Marisa, que la recuerden. 100 años después, cuando ya no estemos aquí, 100 años después, que nos recuerden nuestros tataranietos, nos recuerden, el abuelito era un hombre de fe. Nunca traía un coche último modelo. No recuerdo haberlo visto en una mansión. No recuerdo haber visto en él esos actos, esos gestos, esas gesticulaciones o esas acciones o actitudes de prepotencia, pero sí recuerdo su humildad, sí recuerdo su fe, sí recuerdo su entrega. Yo quiero ser como él. 100 años después quiero parecerme a mi abuelito o a mi tatarabuelito. Ya nos quieren dejar un legado, hermanos. Arnaldo de Brescia lo dejó, y él sufrió lo peor, la peor burla, la peor persecución, la peor vergüenza, la muerte más vergonzosa, amados. También Jeremías sufre afrenta. Afrenta es vergüenza, vergüenza y deshonor. Vergüenza y deshonor, hermanos, es lo que él sufre en este momento. Cuando a Giovanni Di Pietro di Bernardone lo juzgan, usted me pregunta quién es Giovanni Di Pietro di Bernardone. Bueno, lo único que parece que suena por ahí algo así es como que era italiano, ¿verdad? Pues sí era italiano, pero a él se le conoce mejor como San Francisco de Asís. Giovanni Di Pietro di Bernardone era un joven riquísimo, heredó la fortuna de su padre, también llamado Giovanni Di Pietro. Pero él en su juventud, con tanta fortuna, es un joven que despilfarró todo lo que tenía, un joven alto, rubio, ojos azules, ¿verdad? Y entonces tenía novias por todas partes, hizo y deshizo, lo tenía todo para hacerlo. Pero en una experiencia que él tiene terrible, en la que casi va a morir, él tiene un encuentro con Cristo, poderosísimo encuentro con Cristo, y entonces le entrega su corazón a Jesucristo. Y no solo su corazón, le entregó su fortuna, le entregó su juventud, le entregó todo. Cuando su padre ve que él entrega su fortuna a la causa misionera, a la causa del reino de los cielos, porque empezó a construir orfanatos para pobres, empezó a construir escuelas bíblicas para capacitar gente. Cuando su padre ve esto, que él empieza a construir leprosarios para los enfermos, etcétera, hay una obra social impresionante, se enoja tanto con él, que lo trata de ladrón, que le robó su fortuna, le habló a la policía italiana, al juez, y arma tremendo espectáculo público, hermanos, y le abre un juicio y lo juzga públicamente y le dice que era un ladrón y etcétera, etcétera. Y entonces le dice: estoy avergonzado de ti, Giovanni Di Pietro di Bernardone. Ya no me llames padre, ya no eres mi hijo. Yo no te di mi fortuna para que la repartieras entre estos mugrosos, leprosos, andrajosos, ¿verdad? Y eso que era cristiano, ¿verdad? Entonces, hermanos, Giovanni Di Pietro di Bernardone, San Francisco de Asís, llamado así posteriormente porque vivía en Asís, Italia, en ese momento, hermanos, avergonzado por lo que estaba sufriendo, por esa afrenta, por ese oprobio, por esa vergüenza pública, empezó a quitarse sus ropas. Todavía traía unas cuantas ropas de gala, se les empezó a quitar sus joyas que traía, sus zapatos costosos, hermanos, toda su elegancia
se despojó de ella y la puso por ahí. Sacó el poquito dinero que le quedaba y lo puso por ahí. Sacó los papeles que le quedaban de las propiedades todavía y las amontonó ahí. Casi se quedó, hermanos, sin ropa, casi se quedó sin nada, hermanos, sin zapatos. Y entonces le dijo: Padre, pues si esto es tuyo, toma, ahí está lo que tú me diste, pero a partir de hoy ya no te voy a llamar mi Padre a ti. A partir de hoy voy a llamar Padre al que está en el cielo. Y empezó a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y empezó a decir el Padre nuestro en ese momento. A veces nosotros creemos que cuando decimos el Padre nuestro nos parecemos a los miembros de otra religión. No, hermanos, el Padre nuestro no tiene nada que ver con la otra religión. Es el Padre nuestro que es una oración enseñada por el Señor Jesucristo. Así que este muchacho, hermanos, entrega ahí su voluntad y renuncia a todo lo que él tenía. Después, dado a su entrega, a su pasión por la obra, este joven, hermanos, llegó a quedarse con alguien le regaló una túnica, una prenda que de tan desgastada y tan vieja estaba toda rota. Era ya un andrajoso en las calles. Sus zapatos que le habían regalado ya no servían, se los quitó y entonces andaba descalzo, hermanos, en las calles. Y entonces la gente, hermanos, se burlaba de él y le gritaba: oh, el que fue rico y se hizo pobre, el que lo tuvo todo y ya no tiene nada, mírenlo, el pobrecillo. Y le empezaron a decir: el pobrecillo, y así se le quedó en la historia, el pobrecillo. Sí, hermanos, Dios nos puede llamar a una vida de pobrecillos. Dios nos puede llamar a una vida de despojarnos de las cosas de este mundo, de despojarnos de las cosas que más nos interesan, pero siempre que exaltemos el nombre de Cristo, hermanos, y pongamos el Evangelio hacia adelante. En una ocasión, este hombre redacta una oración que a mí me estremece. Escúchela. Eterno Dios, omnipotente, justo y misericordioso, concédenos a nosotros los míseros practicar por tu gracia lo que reconocemos como tu voluntad y querer siempre lo que a ti te agrade, a fin de que interiormente purificados, iluminados y abrazados por el fuego de tu Espíritu podamos seguir las pisadas de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por tu sola gracia llegar hasta ti, oh Altísimo, que en Trinidad perfecta y unidad simple vives y reinas en la gloria como Dios omnipotente para toda la eternidad. ¡Qué oración! ¡Qué oración del pobrecillo! ¡Qué oración del que iba descalzo por las calles! ¡Qué oración, amado hermano, después de tenerlo todo, no tener ni zapatos, ni ropa que vestir! Hermano, pero él trae un cambio sustancial a la iglesia. Él cambia el concepto de la misión de la iglesia, del monasticismo. ¿Qué era el monasticismo? Miles de cristianos huían de la persecución y se refugiaban en lugares apartados para preservar su vida, en ermitas. También desarrollaron un estilo de vida solitario, a veces aislado y comunitario, pero también un estilo separatista, lejos del contacto con las otras personas y comunidades. El fuego de la prueba los alejó del cumplimiento de la misión de la iglesia. Hermano, el fuego de la prueba de los tiempos que vivimos no nos debe alejar de la misión de Cristo. El tiempo en que vivimos nos debe acercar más al cumplimiento del propósito de Dios. No nos debemos enfriar, debemos estar encendidos en el fuego del Espíritu Santo. Sin embargo, San Francisco de Asís cambió este paradigma y convierte la misión monacal, la misión de las cuatro paredes, la misión de irse a esconder de la tribulación para formar comunidades separatistas del resto del mundo, cambia ese paradigma en la misión mendicante, es decir, la misión de a pie, o sea, la misión que va a las calles, a los hospitales, a los leprosarios, a las cárceles, la que dice: ve por todo el mundo y predica el Evangelio. Sacó a la iglesia de sus cuatro paredes, sacó a la iglesia de los monasterios y por el fuego del Espíritu de Dios, amado hermano, extendió el reino de los cielos en la Italia medieval. Y de ahí formó grupos de misioneros que los envió a Francia, los envió a Inglaterra, los envió a España, y Europa empezó a conocer la luz del Evangelio de Cristo Jesús por el ministerio del pobrecillo. Hermano, cuando venga la prueba,
No renuncies, no reniegues. Cuando venga el escarnio, cuando venga la afrenta, que no te aniquile, que no te derribe. Usa las oportunidades negativas de la vida para poder ver el poder de Dios en tu vida. ¡Aleluya! ¿Cuántos han tenido pruebas, hermanos? ¿Cuántos han tenido luchas? Usted nos oye a nosotros los predicadores y tal vez usted cree que somos personas que nunca tenemos problemas, que somos de hierro. Tal vez usted dice, ay, el pastor, ¿verdad? Y creen que los pastores son perfectos. Hermanos, también lloramos. Pregúntenle a mi esposa cuántas veces me ha visto llorar. ¿Verdad? ¿Verdad que sí lloran los pastores, hermana? ¿Verdad que sí? Mucho. Tristeza o gozo, ¿verdad? A ver, ya me están diciendo que cambiemos, ya está el segundo tiempo, ¿verdad? No tiene pilas. Bueno, ¿ahí oímos? Sí. ¿Qué hago, hermano? Haciendo las señales. Bueno. Ya lo habíamos ensayado, el hermano. Cuando veas que se empiezan a dormir, hagan. A ver, este. Bueno. Ya se me olvidó en qué íbamos, hermanos. En que los pastores lloran, ¿verdad? De gozo y de tristeza, de todas las formas. ¿Esposas han visto a su esposo llorar? No, aquí los hermanos no lloran, casi nadie llora. ¿Y los esposos ven a las esposas llorar? Uy, muchísimo, ¿verdad? Mar de lágrimas, ¿verdad? Son muy sensibles las hermanas, ¿verdad? Así que, hermanos amados, el Señor nos sostiene. El Señor nos sostiene. Jeremías vivió este tiempo, vivió el tiempo previo al peor desastre que hasta este momento había vivido el pueblo de Judá. Y él usa, hermanos, este pasaje